Bueno, muy bien, aquí seguimos en Hablemos de Esto. Ya la saludamos a Silvita Martínez, que está lista para este pase con Está Pasando. Hola, Silvi. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, acá estábamos las dos atentas a la entrevista de recién de Seba Domenech con la abogada de Milagros. Ahora ya sabemos el nombre de esta víctima en el año 2025, que nos deja, te diría que más dudas que certezas, ¿no? Sí, lo estábamos un poco comentando recién con Ignacio González Prieto, a quien también vamos a acudir para desentrañar un poco los datos que esta mujer dejaba, datos bastante interesantes, como que Barrelier conoce a esta chica siendo una menor de edad. Si bien los hechos ocurrieron ya cuando dijo tenía 20 años, sigue siendo una mujer muy joven, vulnerable. Te va marcando como una especie de perfil de víctima, ¿no? De Barrelier. Pareciera, por lo menos por los datos que tenemos hasta ahora. Totalmente. Nacho, esto que está marcando Silvia, es cierto que a todos se nos vino en la cabeza lo que marcaba también la abogada. Decía, ella estaba muy complicada económicamente y evidentemente Barrelier jugó con eso. Sí, a ver, acá hay como dos cuestiones, ¿no? Que me parece que nosotros tenemos que reflexionar a esta altura de la semana. Vos acá tenés una persona, tenés un psicópata asociado, adaptado totalmente, un pervertido, con todos los patrones que uno puede manejar en cuanto a un delincuente que además combina la psicopatía y lo transforma en alguien peligrosísimo. Peligrosísimo. Eso por un lado. Por otro lado, el malandraje que había dentro de la casa de este muchacho. Raro. Tal cual. Estaba buscando una palabra, les pido mil disculpas, pero dentro de la casa de este tipo, por toda la información que tenemos, pasaba de todo. Pasaba de todo. Había cuestiones políticas, había cuestiones sindicales, había cuestiones vinculadas con la droga, había cuestiones vinculadas con los barras. Con las barras. Y vaya a saber uno la cantidad. Pero ¿sabés qué es lo que más me llamó la atención? A ver si les pasó a ustedes lo mismo. Lo que la abogada dice, después de que todo esto sucedió, que Milagros salió desnuda a la calle a pedir ayuda, ella vio que salía una mujer con una chica, una menor de edad, claro. Te digo. Es decir, estamos hablando de la misma pareja con su hijita que vivió con Barrelier también el mismo día en la misma casa del horror en donde sucedió la muerte el femicidio de Agostina. Ahora, yo quiero que el fiscal que estuvo a cargo de esa causa, de esta pobre chica, yo quiero que me dé una explicación. Me interesaría muchísimo, así cara a cara. Bueno, explíqueme. A ver, este tipo la lleva a la chica, le dice que le va a dar dinero, la ata de pies, la ata de manos, la mordaza. Que van a venir clientes. La desnuda, la apunta con un arma. Que van a venir clientes. Te saca la llave de la moto, o sea que es una privación ilegítima. Ilegítima de la libertad. Ilegítima de la libertad, pero de manual. Bueno, pero por eso lo detuvieron. Se supone que lo detienen por privación. 20 días. 20 días y el pago de una fianza. Que eso también es algo que en algún momento vamos a tener que debatir en la Argentina. Porque, ¿qué pasa? Que quien tiene dinero en Argentina tiene la posibilidad de pagar una fianza y estar en libertad, y aquellos que no. Claro. Es decir, la justicia es para unos, para los que tienen plata y para los que no tienen plata, ¿no? Depende del tipo de delito y depende del tipo de fiscal. Acá también deberían entrar, a lo mejor, la sospecha de muchos que tienen apuntado al entorno no político, al entorno de contactos, porque de alguna manera incluso el intendente de Córdoba, removiendo al concejal que de alguna manera apadrinó y posibilitó el ingreso de Barrelier a la municipalidad, es una medida extrema si pensamos que el señor concejal tuvo las mejores intenciones de abrir la puerta y dar trabajo. O sea, o va más allá, o fue una persona que le facilitó, por ejemplo, que le aceptaran una fianza para una libertad, o que ocultó los antecedentes de este hombre a la hora de entrar a la municipalidad. O que tenía algún tipo de relación con algún entramado que todavía, a mi entender, no conocemos. Porque beneficiaba de las actividades de Barrelier. Esta chica, Milagros, que ayer tenía apenas 20 años, no era menor de edad, pero estaba ahí. Tenía 20 años apenas el año pasado. Ella dice que Barrelier la desnuda, la ata de pies y manos, la mordaza y le dice, las personas que te van a dar la plata que vos tenés que esconder, te tienen que ver así para dártela. Ahora, es todo raro. ¿Quiénes eran esas personas? Es todo raro. Plata que tenés que guardar. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cuánta plata es? ¿Es en dólares? ¿Es en euros? ¿Es en yenes? ¿Es en libras esterlinas? Bueno, la sacó del Banco de Córdoba. Claro, pero porque ahí lo dijo. Claro, si supuestamente la chica le iban a pagar para hacer 2 millones de pesos. Claro. 2 millones de pesos para esconder plata.
¿Cuánta plata y cuál es el origen de esa plata? ¿Es plata de la droga? ¿Es plata de la política? ¿Es plata de los barra brava? ¿Es plata de la piratería del asfalto? ¿Es plata de qué? Yo te digo, este personaje... Pero tal vez esa era una mentira. O sea, si era verdad, bueno, todas esas preguntas interrogantes. Claro. Acá pero de pronto era una trampa para la chica. Tenés razón, Silvia, sí, pero por otra parte, la abogada dice que la propia víctima, Milagros, dijo... para mí el objetivo de él no era abusarme, porque si hubiese sido ese el objetivo, me tenía ahí. Claro. Y no lo hizo. Sí. Había algo más detrás. Yo lo único que te digo acá, que voy a seguir insistiendo en lo primero que dije el primer día. Agostina no tenía que hacer absolutamente nada en el ambiente donde se movía la mamá. Es cierto. La mamá de Agostina tenía un ambiente... Tenía costumbres de adulta, se vinculaba con adultos, muchos de estos adultos eran bastante turbios. La nena de 14 años no tenía nada que hacer en ese ambiente. Sí. ¿Qué significa esto? Que no tenía que compartir absolutamente nada, ni un partido de fútbol, ni un cumpleaños, ni una reunión a ninguna hora, porque esta gente es turbia. No podés llevar a un menor de edad a compartir tiempo, espacio con esta gente turbia. Pero vamos un paso antes a porque está bien esto que vos estás marcando, pero el paso anterior es que la justicia, cuando él mostró los primeros indicios, o por lo menos uno tan fuerte como este caso de Milagros, no hizo nada. La deja pasar. La deja pasar. Si la justicia hubiese accionado como correspondía, Barrelier probablemente, es todo contrafáctico lo que estamos diciendo, pero probablemente no se hubiese relacionado de esa manera con la mamá de Agostina, ni con Agostina, y nada de esto de lo que estamos hablando estaría pasando ahora. Lo que pasa es que una cosa es que vos estés dentro, a ver, lo voy a decir con una metáfora, una cosa es que vos estés dentro de un corral con ovejas y otra cosa es que vos estés dentro de un corral con lobos. Sí. En algún momento el lobo va a focalizar sobre la oveja, va a empezar a rondar la oveja hasta que el lobo toma la decisión de comerla. Claro. Esto es lo que pasó acá. Está bien, pero tomando tu figura, si ese lobo está enjaulado, es un lobo que deja de ser peligroso. Sí, totalmente. Pero este lobo viene actuando desde hace rato. Sí, y los que lo tenían que enjaular le permitieron actuar. Pero también yo creo que son responsables. Esos son los máximos responsables, porque son los que tendrían que haber visto desde afuera de la escena las condiciones de este hombre y el riesgo y el peligro que era que estuviera en libertad. Pero volviendo, por ejemplo, al tema de la madre, de la nena y de la misma chica Milagros que llega a esta situación, porque vos decís, ¿cómo llegaste a esta situación? Te fuiste a la casa de esta persona. Por lo convincente que es él, que es una característica del psicópata adaptado que vos venís bien narrando, Nacho. Entonces, eso también es un elemento, porque esta persona busca un perfil de víctima y, y a todo el mundo le cae bien y para todo el mundo es un buen muchacho y te convence de que no tuvo nada que ver. Y te sumo algo más, Silvi. Ese perfil, esa forma convincente que bien estás marcando vos, se también encuadra con la necesidad, porque esta chica evidentemente decide ir a la casa de un extraño, pero ya con miedo, porque fíjate que la abogada dice, él le preguntó si le había dado la ubicación a alguien y ella le dijo que no, pero era mentira, porque se le había dado a su madre y a una amiga. Totalmente. Es decir, que ella misma tuvo miedo en ingresar en la casa de un extraño, pero la necesidad la llevó a eso porque quería esos 2 millones de pesos. Y él se dio cuenta, porque es como dice Silvia, es un psicópata de manual que presta atención en ese tipo de detalles. A ver, ahora hay algo que es inevitable. Ahora todos quieren bajar la espuma de este caso. Todos quieren bajar la espuma y se están empezando a tirar del barco todos. Ahora, lo que yo me pregunto de fondo, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué no tomamos de ejemplo lo que pasó acá? ¿Por qué no tomamos de ejemplo que no hay que vincular a los nenes con el ambiente de los grandes? ¿Por qué no tomamos de ejemplo cómo hay que hacer las denuncias? ¿Por qué no tomamos de ejemplo que cuando un menor desaparece hay que resolverlo en un rango no superior a 12 horas, como dicen los protocolos internacionales? ¿Por qué no aprendemos que en 72 horas tenemos que tener más o menos la investigación orientada? ¿Por qué no aprendemos cómo tienen que trabajar los grupos de criminalística? ¿Y por qué no aprendemos? ¿Por qué no aprendemos de esto? ¿Por qué te parece que no aprende el sistema? Porque es un sistema que funciona mal.
Sí, que está podrido, te diría, ¿no? Un tema que funciona mal. Que funciona mal adrede, digo, es decir, que está podrido también en muchos sentidos. Pues ¿sabés qué? Esto lo quiero relacionar también con lo que pasó en el día de hoy, que tiene una lectura más bien política, pero que en definitiva nos termina tocando también en la diaria, que es el nombramiento de jueces. Hoy se terminó aprobando 74 pliegos en el Senado de la Nación. Más allá de la polémica interna de la jueza Micheli y demás, 74 pliegos. ¿Por qué? Porque tenés casi el 40% de vacancia en la justicia en la Argentina. Imagínate, no hay jueces. Los pocos que hay, en muchos casos, trabajan muy mal y se escudan diciendo somos pocos, tenemos poco tiempo. Pero ¿cómo podés administrar justicia justamente con semejante déficit? Además, lo hablábamos recién con Armesto, que yo le decía, ya el sistema de selección de jueces no es un sistema neutral. ¿Por qué no es neutral? Porque vos vas el Consejo de la Magistratura arma las ternas. Sí. Las ternas las arma el Consejo de la Magistratura, que es un ente político, es una institución política. Todos los componentes son todos políticos. Después, lo pasa al presidente de la Nación. El presidente de la Nación con su lapicera lo pasa al Senado. Y en el Senado lo define la política. Ahora vos decime, ¿cómo puede ser que un juez que va a administrar justicia le deba favores al poder político? La pregunta que yo me hago, ¿no podemos cambiar el sistema y llevar a los candidatos a jueces a una audiencia pública en la Facultad de Derecho donde haya... Ya, mira, pero ya se popular. Eso lo proponía Cristina Kirchner, Nacho, la democratización de la justicia. Eso es lo que querían los kirchneristas, es que votara la gente. No, yo lo que te digo es, lo llevamos a los candidatos a la Facultad de Derecho en una audiencia pública, se ponen 5 decanos de una universidad y le tomo examen oral y que la gente escuche cuando rinde oral. Y después le tomo un escrito y un comité de notables corrige el escrito. Eso es lo que pasa, en comisión hoy en el Congreso, Nacho, ¿eh? Digo, cuando llegan a la comisión, en donde tuvo hoy las 9 firmas, las famosas 9 firmas Micheli, antes de ingresar al Pleno del Congreso, lo que hacen justamente es entrevistarse con quienes forman parte de esa comisión. Esas entrevistas se supone que son públicas, nosotros podemos escucharlas. Es una entrevista, no es un examen. Es una entrevista. Bueno, después están los jueces que son del radicalismo, los que son del peronismo, los que son del PRO, los que son de la Libertad Avanza, los que son del kirchnerismo. Entonces, si vos te vas a sentar como juez a definir justicia y vos le debés un favor político a los políticos que te votaron y que te pusieron en esa silla, y después vos agarrás un contrabando que está vinculado a esos políticos que a vos te votaron y te están limitando. Yo, señores, quiero que les tomen examen oral. Quiero estar yo en la tribuna, Silvia, Pablito, Eleonora, todo, y escucharlo al señor cuando rinde. A ver, ríndame examen. Bueno, los antecedentes también, ¿no? Claro, lo que pasa es que todo eso hoy sucede. El tema es que no se pudra quienes deciden y quienes toman esos exámenes. El examen hoy sucede, por algo llegan esas ternas. Igual pasa en todos los estratos, que si alguien se va a corromper, se puede corromper post haber sido designado. También, justamente con ese poder que te da estar ocupando un juzgado, podés, si en tu esencia está ser un corrupto o aceptar algún tipo de situación, lo vas a hacer de todas maneras. O sea que cómo llegás al lugar es muy importante, por lo que decís, los antecedentes, cada vez que sean más probos los jueces para ocupar esos lugares. Pero bueno, siempre está esa situación, ¿no? De esa posibilidad de que alguno caiga en la corrupción. Pero eso es parte de, en realidad, las características que debieran tener los jueces y fiscales en la Argentina. ¿Por qué? Porque tienen que también saber sostener ese tipo de presiones, porque están bajo esa presión, tanto jueces como fiscales. Por eso tienen un nivel de protección que no tienen el resto de los ciudadanos. Y por eso no pueden tener otros trabajos, por ejemplo. Pero tienen un nivel de sueldo, un nivel de protección con los que no gozan el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen que tener las espaldas para sostener y mantener la firmeza ante dificultades, ante presiones y ante decisiones que muchas veces son antipáticas. Pero bueno, lamentablemente no lo vemos. Bueno, Nacho se queda con nosotros, liberamos a Eleonora, gracias Silvia, hasta mañana. Pero vamos a repasar justamente la palabra de la abogada de Milagros. Esta es la primera víctima, que nosotros sepamos y tengamos conocimientos a partir del caso Agostina. Entendemos, y ya lo vamos a desgranar con Nacho González Prieto, que puede tener este hombre un sistema y que puede haber otras víctimas. Pero escuchemos a la abogada de Milagros.
Mi clienta fue engañada por Barrelier. Él se comunica con ella el día 5. Yo creo que le iba a exponer ante otra gente. Por lo que me dijo mi clienta, ¿no es cierto? Es la percepción de ella. Dice, no creo que me haya querido abusar, porque si lo hubiese querido hacer, me tenía ahí, atada, desnuda. Su clienta no es abogada, no es fiscal, especialista, pero es una víctima de este hombre. Desde su experiencia, ¿qué opina ella de lo que pasó con Agustina? ¿Qué habría querido hacer este hombre o qué hizo? Bueno, ella obviamente está muy consternada porque me dice, doctora, podría haber sido yo. Si no me escapaba en ese segundo a pedir auxilio, hoy no sé si la estaría contando. Allegados de ella fueron amenazados por Barrelier. Sí. ¿Este hombre era un chacal que estaba buscando menores, tal vez? No sé si menores, pero sí buscando víctimas. O sea, y yo creo que producto de la investigación, cuando avance la investigación, se van a descubrir cosas más graves. Este tipo es un monstruo. Bueno, allí decía esta abogada, Nacho, él buscaba víctimas, lo que decíamos nosotros, ¿no? Un perfil de víctima. Y también la sensación que dice Milagros, que yo creo que realmente fue ella muy valiente, no solo el tema de haber dado su ubicación antes de ir a la casa de este hombre, sino el hecho de escaparse, porque de verdad podría haber tenido el destino de Agostina. Sí, totalmente, Silvia, totalmente. Por lo que vimos de lo que pasó en esa casa y por lo que relata la chica, que no sabemos si es el cuento que le hacía Barrelier para tenerla sometida allí, que iban a venir gente, que la desnudó, totalmente vulnerable. Vos imaginate, una chica desnuda, atada, o sea, ¿cuál era su posibilidad? Amordazada, porque también le había tapado la boca, no podía hablar, y comunicarse, y aparentemente la iba a grabar, toda una vejación por donde lo mires, ¿no? Y eventualmente, verdad o mentira, el panorama que él estaba planeando, ella estaba en esa vivienda, él también, y de la misma forma que Agostina, y mirá cómo terminó la situación de Agostina. Sí, vos imaginate, Silvia, esto pensando un poco en la mecánica criminal, ¿no? Lo hizo con una chica que en ese momento tenía 20 años. Claro. Era más adulta en cuanto a lo psicológico, más grande en cuanto a lo físico, y que además tuvo cierto diálogo con él y se opuso a eso que él quería imponer. Vos imaginate, en el mismo plano, en la misma situación, una nenita como Agostina, que a nivel de madurez psicológica es inferior, a nivel de físico es inferior, a nivel de fuerza es inferior. ¿Qué tipo de oposición le podía generar Agostina a Barrelier? Nada. Ninguna. Por eso cuando muchos me han preguntado, inclusive estos días, el otro día iba conversando con gente en el subterráneo, me decían, mira, ¿a vos te parece que él puede haber hecho todo? Sí, puede haber hecho todo. Lo más complejo de hacer, es toda la maniobra del desmembramiento del cuerpo. Ocultar, claro, el cuerpo, moverlo y demás. Eso es mucho más complejo. El hecho de desmembrar un cuerpo, limpiar la escena del crimen, acondicionar el cuerpo, el traslado, es mucho más compleja la mecánica. El descarte no tanto, porque el descarte es llegar a un lugar con un vehículo y descartar. Todas las otras maniobras que se pueden haber realizado dentro de la casa son mucho más complejas. Vos fijate que ayer fueron, Silvia, lo había anotado acá, con tantos papeles que tengo, fueron a hacer una prueba de sonido. Sí, porque una vecina que comentó que había escuchado como a las 3 de la mañana música y golpes, algunos ruidos raros. Eso es importante porque dentro y un vehículo también, dice. Claro, dentro de las pericias forenses hay ingenieros en sonido que por supuesto tienen un instrumental como para poder determinar cómo se comporta la estructura del lugar con determinados ruidos de manera interna y externa. ¿Por qué digo de manera interna y externa? Porque todo se desarrolló dentro de una habitación que tenía Barrelier, por lo que se cree que es una habitación con un baño, que está hacia el frente de la casa, ahí donde están las ventanas que hemos visto tanto, y luego la casa continúa, es mucho más extensa, es más rectangular, y la pregunta es, los que estaban en el fondo, donde se cree que estaba la actual pareja con la nena de 11 años, y los que vivían arriba, ¿pudieron percibir lo que estaba pasando? O, por ejemplo, el sonido de la música o de los juegos electrónicos que él usaba pueden haber ocultado, por ejemplo, un grito de auxilio
o algún golpe con un elemento, o algún tipo de arrastre dentro de la escena, o algún tipo de movimiento de una cama, de un sillón. Bueno, esas son cosas interesantes. Ahora, si pensamos en cuanto a la mecánica y si pensamos en cuanto al criminal, está muy bien lo que dice Silvia. Fíjense, lo que intentó hacer con una chica de 20, lo repitió ahora con una de 14. Sí, lo puede hacer. Y a las dos las conocía con anterioridad y conocía gente en común. O sea, totalmente. Que también es Tiene un patrón. Tiene un patrón. Y la vulnerabilidad. Para mí ahí está el punto central de todo esto. Totalmente. Por distintas causas, pero ambas muy vulnerables. Estamos ahora en contacto con Sebastián Domenech. Él estuvo justamente en la entrevista con la abogada de Milagros. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué otras cosas se comentaron allí justamente antes y después de la entrevista? ¿Qué tal, Silvia? Sí, así es, con Mónica Pico. Bueno, muy importante, ¿no? Yo, por un lado, pensaba, bueno, ¿qué tendrá para hablar? Porque recién hoy se hace cargo de su clienta, se le presentó hoy. Bueno, asumió ya entonces como abogada, como representante de Milagros. Y habló bastante, ¿no? Porque ellos también de máxima creen que Barrelier puede ser una persona que actuó varias veces más allá del caso Agostina y del caso de Milagros, justamente su clienta, que pudo haber actuado antes con similares características, por lo menos en esa mecánica de captar a su víctima, ¿no? En el caso de ella, fue a través de una supuesta maniobra con dinero. Barrelier le iba a dar dinero para que cuide y a cambio iba a recibir dinero. Medio engorroso la explicación, pero bueno, una situación de vulnerabilidad para esta víctima, de pocos recursos, y entonces ahí vio la oportunidad. Tal vez, y ahora sí me animo a decirlo, el caso Agostina, en el mismo sentido de la vulnerabilidad. Pero la excusa no fue hablo de otra. recursos, también son... Claro. Pero para convencerla, en cuanto a... La ve vulnerable y sabe por dónde entrar a esa personalidad. Entonces, evidentemente, por eso en una de las preguntas era si este hombre es un chacal que estaba listo para advertir la presencia de posibles víctimas e intentar captarlas, ¿no? Sí, tal cual. Y la sospecha esta, ¿no? De que si hay otras víctimas es muy probable que a lo mejor por vergüenza, ¿no? No estén apareciendo todavía, pero... por ahí sí, no es fácil. Claro, por ahí en los próximos meses tenemos más casos que nos indiquen, ¿no? Eso creen, que a partir incluso de la nota de ahora, de recién, sabiendo que hay una nueva abogada, porque no tenía antes abogada la víctima, entonces también desde ahí entienden cómo, bueno, todo a favor del acusado. No debería ser así, pero bueno, evidentemente faltó una estrategia buena por parte de una querella, y entonces, bueno, supone que tal vez con esta entrevista y haciendo ya, visibilizando más el caso anterior, el de Milagros, bueno, tal vez otras posibles víctimas se puedan acercar. Perfecto, Sebastián, bueno, estamos ahí, nos quedamos muy pendientes de novedades. ¿Cómo no? Ya volvemos. Hasta luego. Bueno, vamos a cambiar de tema, hablamos del Mundial cada vez más cerca. Y Brune que se nos va a ir. Mirá qué triste que está. Mirá, el último dato mundialista desde Argentina, podríamos decir, porque mañana ¿a dónde vas? el equipo parte para el Mundial. En mi caso vamos a arrancar desde México con el partido inaugural que va a ser el 11 de junio, ni más ni menos. Bien. Y en el último dato mundialista que traemos, vamos a hablar de Messi y los 5 récords que puede romper, que puede alcanzar Lionel Messi en este Mundial tan importante. El último de Messi, uno imagina que sí, y no porque lo quiera retirar, sino porque las sensaciones que así lo está viviendo él. Bueno, mundiales jugados, va a llegar a los 6 mundiales Lionel Messi junto a Cristiano Ronaldo, lógicamente en caso de que sumen minutos. Messi, que va a estar lógicamente con los mismos mundiales que Ronaldo. Messi tiene más partidos que Cristiano, es el jugador que más partidos ya tiene en mundiales. Más victorias conseguidas. Delante, en el primer puesto está Miroslav Klose, el alemán ya retirado. Uno imagina que este récord lo va a superar Lionel Messi, ¿no? Es lo que soñamos y esperamos todos en caso de conseguir 2 victorias. Bueno, máximo goleador de la historia del torneo. Acá está cerca también. El mismo alemán, Miroslav Klose, que está primero 3 goles. Debería convertir Messi en esta Copa del Mundo.
¿por qué no? ¿Por qué no? Para igualarlo. Messi puede llegar a conseguir eso. Bien. Exacto. En esa sintonía, mayor participación en goles. Ahí ya está, ahí ya lo por hecho. Claro, esto incluye goles y asistencias. Fíjate que el primero es Pelé. De este dato, exactamente, con uno ya pasará al primer puesto Lionel Messi, con una asistencia, con un gol, ya habrá alcanzado un nuevo récord. Y a ver porque presencia en más finales, el brasileño Cafú tiene 3. Bueno, ¿por qué no ilusionarse con una nueva final de Lionel Messi para que pueda alcanzar este récord que tiene el histórico capitán de la selección brasileña? Esperemos que en caso de alcanzar este récord, la ganemos, claro, ¿no? sí, claro. Básicamente que sería algo muchísimo más importante que llegar a la final, aunque también, lógicamente, tendrá su valor. Buenísimo. Gracias, Brune. No te vas todavía, ¿no? No, por favor. Vamos a la calle, ¿no? Porque si te ibas iba a estar muy complicado y sobre todo a lo mejor para llegar a Ezeiza y todo esto. Mirá cómo está la calle a esta hora, pero Ale Ramos nos cuenta más. Ale, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde escapamos? Silvia, buenas tardes. Bueno, ¿cómo te va? Hay que tener paciencia, pues hay que escapar, es una fantasía, inescapable el regreso a casa. No hay alternativa, hay que tener tranquilidad y resignación. Te digo, por lo pronto, lo bueno es que no hay reporte de choque en este momento. Bien. Pero sí un regreso muy denso, más allá de lo que es la General Paz, que con esta imagen es más que claro, que tiene mucha circulación y particularmente mano hacia la zona de Liniers, pero están muy cargadas tanto Perito Moreno y acceso oeste hasta la zona de Morón, y también autopista Panamericana. Te digo que Panamericana con toda la pintura de un viernes pareciera. El viernes el regreso de la Panamericana es de los más bravos. Estamos teniendo evidentemente el efecto de principio de mes, ¿no? Hay alguno que otro más que lo habitual que se pueda sentir un poco dulce, no sé si mucho, pero saca el auto y eso se nota. Es lo que ocurre después como contrapartida, cuando estamos sobre fin de mes afloja un cachito. Sí. El auto por razones obvias siempre, ¿no? El combustible es el combustible, sea en billete o en nafta, así que van de la mano, evidentemente, y el principio de mes siempre es un poco más vigoroso en este sentido en cuanto al uso del vehículo particular. Así que mucho tránsito en Perito Moreno, insisto, y en acceso este, mucho tránsito en Panamericana y por supuesto en la antesala en Cantilo, una General Paz realmente densa, cargada, y un llamado a la precaución, que es un fenómeno que hemos tenido. ¿Por qué? Porque es lo que te voy a comentar, con esto cierro, es algo que hemos tenido durante todo el día, que es el asfalto muy húmedo, muy resbaladizo, y ese fenómeno en este momento comienza a acentuarse un cachito más con la ya caída del sol y la alta humedad que tenemos en el ambiente. Así que precaución, porque no es menor el dato, si vos frenás, por más que tengas un super vehículo, la física es la misma para todos. Sigue derecho y podés impactar. No, y es mejor, y es lo que vos decís, ¿no? Hasta ahora sin accidentes, sin ningún incidente de tránsito que podría complicar enormemente, porque vos imaginate un toque entre dos autos en medio de semejante caravana, obviamente dejaría a muchos con muchas demoras y con muchas complicaciones para regresar a casa. Así que mucho cuidado también y a tener en cuenta esta recomendación de Alejandro Ramos. Gracias, Ale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablando de autos, Nacho, ¿cayó la banda de los desarmacoches? Sí, bueno, te voy a sumar un dato más, ¿no? A ver. Fierreros digitales. ¿Te gusta ese título, Silvia? Me gusta, pero bueno. ¿Qué onda? Me imagino gente que le gusta el automovilismo que se conecta por Instagram. Muy bien, estuviste muy acertada, Silvia. Mirá, mientras nosotros hablamos del caso Agostina y mientras se habla tanto del Mundial, el delito común sigue a pasos agigantados. Muchos se preguntan por qué roban tantos autos, por qué son tan violentos, por qué hay tanta gente herida, por qué hay gente baleada, muertos, etcétera. Tiene que ver con esto. Y acá quiero marcar que la culpa no es solamente de los ladrones, la culpa es también del que compra después. Sí, claro. Porque esta banda de los fierreros digitales se dedicaban a comercializar autopartes que se vendían por redes sociales. La Policía Federal detuvo una banda que estaba compuesta por 8 delincuentes que se dedicaban a robar autos, camionetas y motos. Las desarmaban y luego revendían todos los repuestos por redes sociales a un precio mucho más bajo que el del mercado. Ahí estaba lo digital. La investigación empezó en octubre del 2025
el precio realmente era muy conveniente, operaban desde Monte Grande, desde aquí, desde el sur del Gran Buenos Aires. Los investigó la Fiscalía número 4 del doctor Fernando Femisa. ¿Cómo lo fueron descubriendo? Bueno, dijeron, bueno, vamos a seguirlos. ¿Cómo? Vamos a hacer vigilancia encubierta, vamos a usar drones para ver los depósitos donde esconden los autos. Luego en los rastrillajes empezaron a ver a dónde iban a parar las autopartes y a partir de ahí vinieron los allanamientos y descubrieron esto. Una clara violación a la ley y detrás de los repuestos que ustedes compran, si me permiten el término que es bastante fuerte, mucha gente compra repuestos manchados con sangre. ¿Qué significa eso en el ámbito policial? Que compran repuestos que fueron robados producto de un ilícito, de un robo, de un homicidio, de una que son cada vez más violentos, por eso además... Que son cada vez más violentos, Silvia, y cada vez roban más vehículos. Y aquí tienen un ejemplo de lo que pasa con las autopartes. Gracias, Nacho. Bueno, se anunció en las últimas horas un avance y un acuerdo entre Líbano e Israel, pero ¿realmente va a suceder? Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Silvia? Buenas tardes. Muchas dudas en torno a este anuncio que hizo ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una tregua, ya una tregua más consolidada, porque hasta ahora veníamos con ceses del fuego entre el Líbano e Israel. Acá hay que separar dos cosas que siempre lo mencionamos. El Líbano y el Hezbollah son dos cosas distintas, son dos entidades distintas. El Hezbollah opera como un paraestado, paralelamente justamente a lo que es el gobierno libanés. Entonces, el Líbano no responde por el Hezbollah. Dentro de ese supuesto acuerdo, que en realidad lo anunció el presidente de los Estados Unidos a través de un mensaje de Truth Social, también estaba atado a que el Hezbollah deje de atacar Israel, el norte de Israel principalmente. ¿Qué es lo que sucedió? El grupo chiita libanés dijo, nosotros esto no lo reconocemos, esta negociación no la reconocemos, y hasta tanto Israel no se vaya del sur del Líbano, que Israel al mismo tiempo anunció que iba a continuar sus operaciones en el sur del Líbano, nosotros, dice el Hezbollah, tampoco vamos a frenar. Básicamente se empezaron a tirar, Silvia, la pelota de un lado para el otro, mientras hoy hubo reportes de intercambio de fuego entre Israel y el Hezbollah en el Líbano. Se habló que en 24 horas podía entrar en vigencia. Se había especulado con que podía abrir también la ventana a una negociación o un avance de la negociación con Irán. Inclusive se comentó que Trump esperaba que para el fin de semana se pueda anunciar una tregua o algún tipo de acuerdo con el gobierno iraní, pero la verdad es que hay muchas dudas. Yo no quiero decir que no, porque de repente puede haber alguna sorpresa que se esté tejiendo de forma subterránea, pero lo cierto es que hoy hay muchas dudas al respecto. Y vaya si hay dudas, Silvia, que hace minutitos nada más el gobierno norteamericano, a través de una de las cuentas oficiales que tiene en la plataforma X, donde va actualizando información para los ciudadanos norteamericanos, los ciudadanos de los Estados Unidos, publicó un mensaje donde específicamente manifiesta, y lo voy a leer para ser preciso y exacto, que debido a las tensiones regionales y a la inseguridad, al contexto de inseguridad complejo que se mantiene, con cambios muy rápidos, le recuerda a los ciudadanos norteamericanos tener extrema precaución para sus viajes a Medio Oriente y monitorear y seguir básicamente cada desarrollo. Básicamente... Sí, una advertencia. Advirtiéndole que no vayan a Medio Oriente en un contexto donde se podía prever que podía haber alguna salida. Estas imágenes se conocieron esta semana del sur del Líbano. Este es el mensaje entonces de TravelGov, que es la cuenta oficial del gobierno norteamericano, donde advierte a sus ciudadanos sobre los viajes. Y lo importante, lo que dice todo ese texto es: la situación en Medio Oriente está inestable, es muy compleja, la seguridad es muy cambiante, recomendamos no viajar a la región. Recomendación que también, vale la pena aclararlo, se mantiene de la Cancillería Argentina para los ciudadanos argentinos, ¿no? Exacto, gracias, Gonza. Un minuto nos pasamos de las 5:30, vamos a repasar títulos. Senado de la Nación aprobaron el pliego de la jueza Micheli. La votación fue 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, entre ellas la de la senadora Patricia Bullrich. Considero que las personas son únicas e irrepetibles, dijo la titular de la bancada oficialista.
Causa Cuadernos, La Baña dijo que había 20% de sobreprecios en vialidad. El exministro de Economía recordó las advertencias que llegaron desde el Banco Mundial en 2005 por sospechas de cartelización en la obra pública y que dieron origen a una investigación encargada por él. También declara Mariana Zubí. Porcel, procesado por abuso de menores, era alguien que de golpe quería ser tu amigo. Familiares de las víctimas rompieron el silencio en TN. Aseguran que el empresario usó la confianza de los padres para acercarse a los adolescentes. Marcelo Porcel está procesado por presunto delito contra 10 chicos. Tenía 92 años, murió la actriz Chunchuna Villafañe. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, con un posteo en redes. Comenzó su carrera como modelo publicitaria y luego se volcó a la actuación. A 7 días del Mundial, Julián Álvarez bajará la intensidad de los entrenamientos. El delantero sufrió una molestia en el tobillo y no estará en el amistoso ante Honduras. Buscan que llegue al 100% para el estreno del Mundial frente a Argelia el 16 de junio. Bueno, y todos queremos saber cómo sigue, si vamos a ver el sol en los próximos días, hay amenazas de lluvia. Está Marina Fernández para contarnos. Oiga, Silvi, y la amenaza esta no constante de la niebla, la neblina, la humedad se queda. Parece el día de la marmota. Un día es igual al otro, igual al otro, y el sol, no sé, aparece ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá no vino a pasar el mes de junio, al menos no a inaugurar el mes de junio, porque tuvimos varios días con esta misma situación que estamos viviendo en esta tarde. En la ciudad de Buenos Aires, si bien en la ciudad a nivel de superficie todavía se ve, todavía la visibilidad a nivel de donde van los autos, donde va la gente caminando es buena, en los edificios más altos se ve claramente que las nubes bajas, la base de esas nubes bajas está tocando los pisos más altos. Pero en la zona de La Plata, por ejemplo, estamos manteniendo visibilidades reducidas de 2 a 3 kilómetros. Así que de eso se va a tratar esta noche, con abundante nubosidad, humedad a tope y con la temperatura que no fluctúa demasiado. Claro, ¿qué pasa? Cuando hay tantas nubes, tenemos una a favor al menos, que es que no baja fuerte la temperatura. Entonces, como las temperaturas se mantienen acotadas en un valor entre 14 y 15 grados y ambiente húmedo, es ambiente fresco, no extremadamente frío como semanas anteriores, y es lo único positivo que podemos sacar de esto, porque la ropa no se seca, porque extrañamos el sol y que hay que armarse de paciencia, porque ahora lo que vamos a mostrar en el extendido, el pronóstico indica que la tendencia es más o menos la misma y de hecho se puede reforzar con la llegada de algunas lluvias. En este momento hay 4 provincias del centro del país que están en alerta por lluvia, Silvia. Hace muchísimo que no pasaba. El sur y el oeste de Buenos Aires, la provincia, no el AMBA, la provincia de Córdoba, la provincia de San Luis y también la provincia de La Pampa están teniendo lluvias persistentes con acumulados entre hoy y mañana a la mañana que pueden llegar a los 60 milímetros. Así que ojo con ese dato, que hace mucho tiempo que no llueve. Después de aquel evento de ciclogénesis, el ciclón, ¿se acuerdan? Bueno, mucho tiempo que no llovía en la región núcleo y en la región pampeana, así que vamos a estar hablando de lluvias seguramente mañana, el día después, de algunas lluvias destacadas. Para mañana la idea es más o menos la misma. Si se filtra algún rayo de sol a la tarde, podemos llegar a alcanzar unos 18, 19. Si no, va a quedar como hoy, en 17 grados. Ambiente súper húmedo, hay que armarse de paciencia. A la noche ya algunas neblinas otra vez, desde la noche pueden empezar a molestar, además de la nubosidad. 15 grados, fíjese que la temperatura es templada, algo fresca, no fría. ¿Sí? Esta capa de nubes nos protege del enfriamiento. Pero el fin de semana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Planes adentro. Yo les diría que se vayan poniendo cómodos, que le pregunten, no sé, ahora le preguntamos a Sofi Kotler qué nos recomienda para ver alguna serie, sino acá en la pantalla de TN siempre tenemos programación, tenemos el partido para ver, el sábado, de todo para ver, pero afuera lo que vamos a ver es neblina, se va a ver poco. Neblinas, bancos de niebla, y no solo en la mañana, por eso te pongo el icono así, no solo las nubes, porque se pueden repetir en horas de la tarde, en horas de la noche. Como a las 9 de la noche, ¿no? 9. Hasta las 9 horas Argentina, horario ideal para que la gente se reúna, ¿no? De la noche un sábado. Nada de estar afuera, todos viendo el partido. ¿Cómo? Tengo que ir a ver a He-Man el domingo. Mira. Bueno, bien. Al sábado. Domingo. Bueno, puedes elegir cualquiera de los 2 días. El domingo voy a ver a He-Man.
Bueno, muy bien. El domingo, entonces, el pronóstico personalizado estaría para ir al cine porque la temperatura no va a estar tan fresca. O sea, no vas a decir, ay, qué fiaca salir. Pero tampoco te conviene estar al aire libre porque, lógicamente, puede haber algunas lluvias de tipo débil, pero molestas, con constante humedad que va a estar ocupando todo el fin de semana. Y el inicio de la semana bueno, también. atención porque sábado domingo Lali Espósito en River. Así bueno, que, mirá, vayan anotando, llevando el pilotín. A full, nada de actividad eléctrica, es tipo lluvia débil, así que no se va a suspender por actividad eléctrica, me refiero, tampoco por ráfagas de viento, pero sí muy molesto este ambiente súper lluvioso y húmedo, ¿sí? Sobre todo húmedo. Lunes arranca de la misma manera, es una seguidilla de días infernales. Yo les quiero prometer, pero no me quiero quemar. Decime que el martes... La segunda parte de la semana que viene vamos a ver el sol, pero el costo va a ser que baje la temperatura. No sé si están de acuerdo, pero lógicamente junio. Que vuelva el frío, pero que vuelva el sol, ¿no? Sí. Así es. Solcito. Queremos sol, no importa. Yo soy team verano, pero ya... Yo también, pero ya me cansé. Esta nube y que venga el sol con el frío, no importa. Queremos que venga el sol. Gracias, Marina. Bueno, y si además si te lo pide tu madre, por ejemplo, Marina, ¿vos harías todo lo posible o no? Por supuesto. ¿Sabés que me está diciendo que por favor te pido, quiero lavar la ropa que no se seque? ¿Viste? Por supuesto, te lo pide la madre, ¿viste? Uno quiere hacer, conformarla, ¿no, Brune? Bueno, no es el caso de Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central, en medio de rumores de que el entrenador Jorge Almirón iba a dejar el cargo como entrenador del equipo canalla. También alguna mención en un momento, en un contexto en el que Boca no tiene entrenador. Conferencia de prensa del presidente de Central, Belloso, y uno se preguntaba, ¿para confirmar que se va Almirón o para ratificarlo? ¿Qué dijo? Mirá. Dijo. Cuando iba a venir a Central iba a ser un club serio, un club que no abandona los procesos, un club que trabaja con seriedad, que continúa, que le duele perder enormemente. Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón. Pero no. Nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos. Bueno, mirá, Belloso. No puede ir a visitar a la mamá. La verdad que el aporte que hizo Belloso habla de que quiere sostener el proyecto en un contexto en el que mucha gente en Central estaba pidiendo la salida del entrenador de Jorge Almirón. Ni a la mamá. Te lo digo ya, te lo digo hoy. No lo quiero escuchar a Belloso poco tiempo que diga mi mamá tenía razón. Bueno. Nada más. Siempre tiene razón la madre. Bueno. Nada más te lo digo, Belloso, ahora y después... Hay que bancar, muy bien. Hay que bancar. Ojalá te vaya bárbaro. Sí, claro. Pausa, ya volvemos con más. Información y esto es lo que está pasando en Argentina y en el mundo. La CGT que advierte, vuelve a cuestionar la reforma laboral, pero advierte además que puede avanzar con nuevas medidas de fuerza. Por supuesto está hablando de un nuevo paro general. El cosecretario general de la Central Obrera, Cristian Jerónimo, aseguró que los cambios en la legislación laboral no generaron empleo y sostuvo que forman parte de una estrategia orientada a quitar derechos a los trabajadores y a debilitar a las organizaciones sindicales. Y otra vez se vuelve a aparecer la policía hot. ¿Se acuerdan la mujer que fue expulsada de la policía de la ciudad de Buenos Aires, Nicole Verón? Circulaba en un BMW por la autopista Richieri en sentido Ezeiza. Iba acompañado de una amiga, Eugenia Sochas, de 21 años, y una menor de 17 años. Chocaron de frente con un auto y una camioneta. Lamentablemente murió un hombre de 48 años, Hugo Javier López, pero llevaban en el auto marihuana y llevaban también una pistola que fue secuestrada y este auto bastante curioso, al igual que la pistola, de color rosa. Por ahora, la conductora quedó imputada de homicidio culposo y se va a investigar a la ex policía por tenencia ilegal de arma de guerra.
Murió José Sanfilippo, emblema de San Lorenzo de Almagro, falleció este jueves en la ciudad de Buenos Aires, 344 goles en 484 partidos, goleador histórico de San Lorenzo con 208 goles, jugó en Boca, en Uruguay, Brasil y en la selección argentina, donde se coronó campeón de la Copa América en el año 59. El Nene, como era conocido, será recordado por sus goles y por también su filosa manera de declarar, además de haber tenido un breve paso por la política en los últimos años. Y la información llega ahora desde Italia con un inusual tornado en Roma. Si bien es una ciudad que no se la suele asociar con este tipo de fenómenos, los tornados, uno de los más poderosos y violentos de la naturaleza, no se puede descartar la formación. Y claro está que se dio hace algunas horas, ¿sí? En las horas de ayer, de la tarde, sorprendió una tormenta severa, sorprendió entre comillas, estaba pronosticado que una tormenta severa con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora podía suceder. Y además esta componente con graves daños materiales están a la vista. Fíjense cómo hay árboles arrancados literalmente desde la raíz y su disposición es errática. Algunos caen para la derecha, otros para la izquierda. Una clara característica cuando avanzan vientos que son arremolinados. Una columna de aire que rota violentamente con intensidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Y este susto en los barrios del norte de la capital italiana. Bueno, mira que decíamos, sin incidentes, sin accidentes, sin choques, en esta tarde muy complicada para el tránsito. Bueno, ahora tenemos que dar cuenta de uno de ellos con intervención del SAME. Ahí vemos, esto es Mitre Pellegrini, pero más detalles tiene Ale Ramos. Ale, contanos. Silvia, sí, chocaron dos motos, una tipo motoneta, pochoneta, como se la conocía en su momento, y una moto, en donde en total 3 personas viajando, accidentadas, las 3 quedan tendidas sobre el asfalto, los 3 asistidos por el SAME. Y un corte de Pellegrini y Mitre en hora pico. Qué lío, por favor. Sí. Operativo del SAME que ya está finalizando, pero queda el operativo vial protagonizado por Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Atención, Mitre y Pellegrini. Bien, estamos avisados. Gracias, Ale. Hasta luego. Hasta luego. Ya está llegando todo el equipo de TN Central. Vamos a la pausa y ya volvemos con ellos. La selección de Naldo salió a jugar fuerte, con hasta 50% off y 15 cuotas sin interés en Smart TVs, barras de sonido, calefacción y más, con envío gratis en AMBA en seleccionados. Naldo, sponsor oficial de la selección argentina. Es que no veo bien porque hay neblina. No se ve nada. ¿Dónde estás, Silvia? No se ve nada. ¿Dónde estás? Te escucho, pero... Acá estamos. ¿Cómo andás? Me estaba recordando la advertencia violeta, porque acá está Marina, que después nos va a decir, el otro día aprendimos esto, que no es alerta, sino que es advertencia. Porque también esto se aplica cuando hay otro tipo de fenómenos como humo, cenizas volcánicas y algún otro que me estoy olvidando, polvo y cosas así. Claro. Cuando hay neblina, pero estamos como que día por medio tenemos la advertencia violeta. ¿Y esto qué es? ¿Esto es Buenos Aires? Imagínate lo que quieras, se llama no se ven unas luces de autos, pero me imagino que es la... Ah, sí, Buenos Aires, claro. Esto es Buenos Aires, algunas tomas de edificios en altura, a nivel de la calle, pero ya a la tarde te digo que se veía medio como... Yo salí de casa a las 3. Y ya se veía... Y había una cosita rara. Era una diáfana tarde. No, claro. Bueno, Mari, acá la experta nos va a contar todo. Bueno, ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucha humedad, ¿no? Un espanto todo. Ya sabemos que hay mucha humedad. Y ahora, de a poquito, esto es la vista desde altura, ¿no? La diferencia
en la ciudad de Buenos Aires con la zona, por ejemplo, costera, en la zona de Aeroparque, hay tremenda diferencia con la visibilidad. Está mucho más complicado en la zona de Aeroparque, en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, por ejemplo, porque acá lo que tenemos es la base de las nubes bajas, que está cada vez más bajita, y eso se convierte en neblinas cuando toca la superficie. Por ahora, esa cámara está dentro de una nube literal. Es una nube. Claro, es una nube baja, pero claro, las cámaras están en altura. Si uno está caminando por la ciudad de Buenos Aires, no está tan drástico como ahí, la reducción de visibilidad, pero eso no significa que no vayan con el avance de las horas en una ruta, Marina, puede verse en la así. Sí, en la autopista Buenos Aires-La Plata, de hecho, también se ve así. No tanto en la capital federal, fíjense que hay diferencia con algunas cámaras, pero sí es muy probable que tengamos este episodio de neblinas y bancos de niebla durante varios días, van a seguir apareciendo. Y el peor día es el sábado. Bueno, ojo al sábado, porque ahí sí va a volver la advertencia para la ciudad y para buena parte de la porción central del país, con neblinas, con bancos de niebla, con reducción de visibilidad, y no solo matinal. Así que el sábado atento. Claro, por eso estaba viendo, el Servicio Meteorológico no pone la advertencia, o no está vigente todavía. No está Vos vigente decís que todavía. va a aparecer en las próximas horas. Exactamente. ¿De qué depende? Depende, bueno, por un lado la humedad va a seguir creciendo, por otro lado que no hay viento, no sé si se dan cuenta, pero uno de los factores que ayuda por eso no a hace tanto frío. También. No hace tanto frío. O sea, es el precio que hay que pagar porque no da tanto frío, que allá no Un es frío raro, porque es un frío, ¿no? Húmedo, como raro. No tenemos ese viento, ¿no?, que nos genera esa sensación térmica diferencial, pero sí está bastante húmedo, y eso también nos da esa sensación de, bueno, ¿me abrigo? ¿Cuánto me abrigo? Si me abrigo mucho, empiezo, ¿no?, como si tengo que caminar con esta neblina, con esta humedad, tampoco me siento muy cómodo con mucho abrigo. Entonces es una transición rara. Hay lluvias en el corazón de la provincia de Buenos Aires a lo largo de este día, y en la mañana del viernes también, que hace mucho que no se veía. Ahí sí hay una alerta por lluvias en el sur de Buenos Aires, en el oeste de Buenos Aires, hablando de la provincia. Claro. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires, que tuvimos solo una llovizna muy tenue, a las 8, 9 de la mañana, ahí fue un momentito nada más, no era representativo de todo el día, y ahora quedó esta masa nubosa con neblinas. Hay que tener cuidado a la hora de circular, como siempre. Marina, y a propósito del sábado y del circular, por aquel que está teniendo planes de salir afuera, una quinta, un country o un viajecito más largo, ¿en algún momento va a romper la neblina, algún rayito de sol? Viste que la gente por ahí espera después de las 9, 10, 11 de la mañana, y decís, bueno, esperemos para salir más tarde. Claro, eso serían las típicas neblinas matinales que uno dice, bueno, se disipa a media mañana y después ya me queda el día tranquilo. El tema es que no, puede romper un ratito y después volver al mediodía o al principio de la tarde. Entonces vamos a estar bajo este aire. Lo que pasa es que está la atmósfera súper saturada de humedad, el aire está relativamente más cálido que el suelo, y entonces se condensa y se forman gotitas. Esto que estamos viendo son gotitas de agua a nivel de superficie, por eso podemos decir que estamos en las nubes, para decirlo de una manera más romántica y ponerle un poco de ganas a este comienzo de junio, que fue totalmente atípico, con temperaturas por arriba de lo normal, con una situación de estabilidad que se estuvo manteniendo en buena parte del país durante muchos días, sin lluvia, sin nieve, si no está nevando, sería la noticia, ¿no? Ahora en las primeras nevadas en cordillera no está nevando, ni en Tierra del Fuego, que de hecho allá tuvo alerta por lluvia. La tendencia es a tener, si hablamos del trimestre invernal, hablamos de todo el mes de junio, julio y también parte de agosto, los primeros pronósticos o tendencias hablan de más precipitaciones, pero temperaturas por encima de lo normal. Eso en línea general, ¿sí? Aumento de la cantidad de eventos de lluvia y, por supuesto, temperaturas que no estarían siendo tan gélidas, pero esto en promedio, no quita que tengamos una semana de ola de frío, ¿sí? No es lo que va a dominar o predominar en este trimestre invernal, pero sí, por supuesto, la lluvia la vamos a tener ahí, ¿no? Pero va a ser un invierno tan frío, entonces, porque mayo me pareció frío, María. Mayo, claro que fue frío. Pero decís que junio y julio no va a ser tan frío. Las tendencias indican que este trimestre en conjunto dan temperaturas por encima de lo normal. Si es la mayor probabilidad es por encima de lo normal. Eso no significa que vamos a tener días de 25 grados. Significa que la tendencia, si sumamos los 3 días los 3 meses en promedio, da condiciones no tan gélidas. ¿Esto tiene que ver con el niño, la niña? ¿Algo de eso nos va a tocar este año? Bueno, este año es probable que el segundo trimestre ya comience a manifestarse. Seguramente habrán escuchado por algún lugar hablar del super niño. ¿Qué es eso? ¿no? Me preocupa desde el principio de año que estoy viendo esto del super niño. Sería bueno que se ocupen los que se tienen que ocupar y no que nos tengamos que preocupar la población, porque hay cosas que se pueden hacer porque estamos a tiempo. Algunas cosas que chequear, ¿Un niño que es super sequía? No, la niña sequía para la República Argentina